Muy buenos días, estudiantes del CEBAS Andrés Bello. Nuevamente nos encontramos hoy día. Soy la docente del área de Ciencia, Tecnología y Salud. Muy bien, hoy día vamos a hacer un tema muy interesante que es la materia. Para saber qué es la materia, primeramente vamos a recordar dos preguntas, o vamos a citar. ¿Qué es la materia? ¿Qué será? ¿Cómo está formada la materia? Yo creo que muchos de ustedes ya se han dado la respuesta, ¿sí? Prosigue el número 2, por favor. Entonces acá vamos a ver claramente lo que es la materia. Vamos a recordar, porque muchos ya saben qué es la materia. Todo lo que nos rodea es materia, verdaderamente. La televisión, el plumón, la habitación, etcétera, etcétera. La materia está formada ¿por qué? Por una partícula muy pequeña, que es el átomo. Ahora, los átomos son partículas muy pequeñas, que no son percibidas a simple vista. Otra característica primordial de la materia ocupa un lugar en el espacio y tiene un volumen. A ver, me observan a mí, yo ocupo un lugar y tengo un volumen respectivo. A continuación, vamos al número 3. Acá vamos a citar las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son una infinidad, pero vamos a aclarar las principales. Primeramente, tenemos las propiedades generales. Generales, ¿por qué se llaman propiedades generales? Porque son aquellas propiedades donde se presentan las características que tienen comunes todas las materias. Por ejemplo, el plumón, ¿qué cosa tiene? Peso, tiene masa, puedo ¿qué? Medirlo. Si yo cojo esta pequeña maceta, ¿también qué tiene? Masa, tiene peso, son común, son general. Mencionemos entonces las principales. Tenemos porosidad. ¿Qué es porosidad? Es aquella materia que presenta poros. Por ejemplo, tengo el plumón, es liso, pero sí presenta poros. La tela también presenta poros. Mi piel tiene poros, porque por eso puedo ¿qué? Respirar, etcétera, etcétera. Vamos a la masa. La masa es la característica o la cantidad que contiene la materia. Por ejemplo, mi peso o mi masa, ¿cuánto será? Son de 55 kilogramos. El plumón, 3 gramos. O sea, hay una diferencia de unidad que vamos a ver posteriormente. Vamos entonces a otra propiedad muy importante, que es la que practicamos diariamente, la inercia. La inercia, ¿en qué consiste? La inercia es el estado donde el cuerpo puede estar en reposo o puede estar en movimiento, hasta que intervenga una fuerza exterior que modifique dicho estado. Peso. Ahora miren, acá les voy a recordar algo muy importante. La masa y el peso son sinónimos que se utilizan en la actualidad, pero ojo, no son iguales. La masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. La impenetrabilidad es el espacio que ocupa un cuerpo. Si yo este cuerpo lo coloco acá, es el espacio que ocupa. ¿Yo podría colocar otro objeto acá? No. ¿Por qué? Voy a impedir. Entonces, es la impenetrabilidad. A continuación, vamos a las propiedades específicas, o sea, propiedades especiales de ciertos cuerpos. ¿Cuáles son esas? Se dividen en dos grupos. Propiedades, como observamos acá, propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son muy extensas, como observan. Acá simplemente he puesto algunos ejemplos. Vamos a mencionar. ¿Por qué se dice que son físicas? Porque se pueden medir, se pueden observar y no cambian su apariencia. Yo tengo el reloj. ¿Puedo medir? Claro que puedo pesar. ¿Puedo observar sus características? Claro, de color dorado, grande, cuadrado. Esto va a cambiar de características si me lo saco. Lo coloco en la mesa, siempre va a ser con las mismas características. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos la principal, la densidad.
La densidad, que es una propiedad específica, porque no todos los cuerpos lo tienen. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de alcohol, tengo un vaso de aceite, tengo un vaso de agua, todos que son fluidos o son líquidos, pero tendrán la misma densidad, tendrán las mismas unidades. Vamos a ver más adelante en la práctica del laboratorio. Nuevamente, entonces les digo, la densidad es una relación que existe entre la masa y el volumen de la materia. Otra propiedad, la propiedad organoléctrica. Esta propiedad todas las tenemos. ¿Por qué? Porque hacemos la utilización de todos los sentidos que están en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo me invitan una rica manzana, lo primero que yo voy a captar de la manzana es el color fabuloso que tiene. Paso por acá un aroma especial. Si hago un trocito y me lo como, un sabor especial. ¿Con qué sentidos? Con el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto, suave, delicado, ¿verdad? Organoléctricas, lo mencionamos a través de los sentidos. Vamos al punto de ebullición. El punto de ebullición y el punto de fusión, muy importantes para la química o para la ciencia. Punto de ebullición. Si tenemos, nuevamente voy a citar un ejemplo. Tengo un vaso de alcohol, un vaso de agua. Aparentemente los dos son líquidos, ¿verdad? Estado líquido, transparentes. Pero ¿qué sucede? Como son específicas las propiedades físicas, la ebullición, ¿con qué puedo medir? Con el termómetro. Si es que lo coloco en un proceso de combustión, está anotado en las tablas de física que el agua hierve a 100 grados centígrados y el alcohol a 78.4 grados centígrados. Ojo, grados centígrados, todo tiene unidades. Tenemos la tenacidad, punto de fusión, solubilidad, que es una propiedad o característica donde yo puedo disolver en un vaso 2 cucharadas de azúcar o 2 cucharadas de solubilidad. Muy bien, dureza, fragilidad, elasticidad. Miren acá, elasticidad. ¿Qué es una elasticidad? Tengo un elástico, lo estiro, dejo de estirar, vuelve a su ¿qué? A su estado normal. Ciertos cuerpos tienen esa propiedad, porque este plumón yo no podría estirarlo como el elástico. Ductibilidad, maleabilidad y conductividad eléctrica. Son todas las propiedades físicas que presenta la materia. Muy bien, terminado este aspecto, vamos a otra propiedad, las propiedades químicas. Si observan acá hay muy pequeña información. ¿Por qué? Esta es una propiedad donde tiene que intervenir otro factor especial, que es el factor la temperatura. Acá dice, cuando yo capto la propiedad química, me va a determinar diferencias entre las sustancias. Por ejemplo, si hay un incendio forestal, ¿qué sucede? Los grandes árboles, la vegetación, después de varias horas, ¿qué vamos a obtener? Después de varias horas o de días que también se dan los incendios forestales, voy a encontrar cenizas, trozos de carbón, etc. Esos árboles y esa vegetación volverán a obtener sus características anteriores, nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha habido la presencia de calor. Muy bien, alumnos, entonces vamos a pasar al siguiente tema referido a la materia. Muy bien. Acá tenemos unos colores agradables, ¿sí? Un mapa interesante. Entonces, ¿qué se relaciona con qué? Con la clasificación de la materia. Si ustedes observan, la clasificación de la materia es de 2 grupos, sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras, ¿qué significa? Son las sustancias que se relacionan con los elementos que existen en la tabla periódica. Tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, todo lo que nos rodea en el ambiente y en nuestro cuerpo, y los fluidos que tenemos están formados por compuestos químicos, ¿sí? Y también estos a su vez por elementos químicos. Las sustancias puras, como he mencionado, los elementos están en la tabla periódica. Al unirse estos pueden formar compuestos. Vamos al segundo grupo, mezclas.
acá en las mezclas es algo más interesante. Ustedes también lo observan en su casa y en cualquier actividad de su vida diaria. Por ejemplo, ¿qué es una mezcla? Es la unión física de varias sustancias. Por ejemplo, en la mezcla tenemos mezcla homogénea, mezcla heterogénea. En la mezcla homogénea, o llamadas comúnmente soluciones, acá ¿qué sucede con la mezcla? No se puede identificar claramente la sustancia que interviene. La fase es inagotable. En la heterogénea, cuando se juntan dos sustancias, ¿qué sucede ahí? Sí se pueden observar los componentes de esa mezcla heterogénea. Por ejemplo, tenemos la pizza. Muy bien, estudiante. No nos vamos a aburrir, vamos a continuar porque nos falta mucho aprender sobre la materia. El punto número 5, ¿qué nos dice? Cambios que sufre la materia. ¿Cuáles son los cambios que sufre la materia? Solamente encontramos dos grupos: cambio físico y cambio químico. Cambio físico. Hemos disgregado tres conceptos muy pequeños. Número 1, dice que ocurre un cambio de la materia a través de un cambio físico a la transformación en la que no varía la naturaleza de la materia. ¿Sí? Segundo, antes y después del cambio de la materia se representa con la misma fórmula. ¿Qué sucede? Si yo tengo un trozo de papel, lo corto, tiene una determinada forma porque tiene ciertos elementos químicos. Nunca va a variar su fórmula. Número 3. Los más habituales se encuentran en los cambios de estado. Por ejemplo, tengo un trocito de hielo en estado sólido. Lo saco del frigider y lo coloco en un platito. Espero unos minutos. ¿Qué sucede? Se ha derretido el hielo. Pero, ¿sigue teniendo la misma fórmula química? Claro, sino que está en otro estado. Muy bien. El cambio de la materia en relación a químico también tiene tres características importantes que son muy diferentes a las primeras. Acá dice transformación en la que no varía la naturaleza. Acá dice transformación en la que sí varía la naturaleza del cuerpo o de la materia. Tengo el mismo trozo de papel, le enciendo una llama y coloco el papel. Se va a quemar. Ese papel, esa ceniza, ¿será igual al papel original? Claro que no. Por eso es un cambio químico. Acá sí vuelve a lo mismo, acá no. 2. Antes del cambio la materia tiene una fórmula química y después tiene otra forma muy diferente que también lo vamos a demostrar en el laboratorio. Cuando yo, por ejemplo, tengo limaduras de hierro, Fe, y las someto a la llama del fuego, se va a carbonizar. ¿Ese precipitado o sólido obtenido nuevamente tendrá la misma fórmula? Claro que no, muy diferente va a ser, alumno. Tercero, va a haber mucho desprendimiento de energía, luz. Esa luz va a ser también de acuerdo a la sustancia que se utilice. Si utilizo cinta de magnesio va a ser una luz espectacular. Si utilizo el azufre en polvo también va a tener un color característico, también va a haber calor. Después va a haber desprendimiento, bueno, hemos dicho desprendimiento de energía, luminosa y calor. Y va a haber la formación de gases, humo y la presencia de un precipitado. Muy bien. Pasamos al número 6, que ya estamos casi por acabar, de forma resumida. Los estados de la materia. Comúnmente ustedes han escuchado que los estados de la materia son ¿qué? Sólido, líquido y gaseoso. Es lo que comúnmente sabemos, pero vamos a explicar acá porque hay conocimientos de científicos, como por ejemplo de Bose-Einstein, que habla de otro estado que sí, algunos lo han escuchado, pero lo vamos a mencionar acá. Sólido, podemos poner cualquier ejemplo, el plumón, el vestido, una zapatilla, una manzana, una pelota, etc. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene volumen. No se olviden de la primera propiedad. Líquido, tenemos el agua, el alcohol, un vaso de gaseosa, el yogur, ¿sí? Fluidos, líquidos. Estado gaseoso, generalmente lo apreciamos más en el vapor de agua. Ahora, acá es donde vamos a detenernos para poder explicar. El plasma.
es un estado de la materia especial, que no lo vemos a simple vista. Un ejemplo es el Sol, las estrellas que tienen una temperatura muy elevada. Vamos al siguiente estado, el superfluido. ¿Qué es el superfluido? Generalmente ponen el siguiente ejemplo. Un gas, que es el helio, He. Cuando el helio es sometido a temperaturas muy bajas y a presiones muy altas, puede obtener un superfluido. A continuación vamos al siguiente tema, las aleaciones. Las aleaciones también muchas veces escuchamos. A ver, tengo un reloj de oro, pero ¿realmente será oro? ¿O lo habrán combinado con otro elemento químico? Sí, verdaderamente los comerciantes hacen esas aleaciones para no dar el producto 100%. Los más conocidos son, vamos a apreciar en el siguiente cuadro. El acero. Dice, es una mezcla perfecta que lo utiliza la industria. El latón también es otro material perfecto en la fabricación de tuberías que utiliza, acá miren, la combinación del zinc y el cobre. El bronce, otro famoso, el bronce, ¿de dónde se obtiene? No solo del bronce, son de qué? La unión o la mezcla de estos dos elementos químicos, el estaño y el cobre. Muy bien, sigamos al siguiente cuadro porque este es bastante extenso. Vamos a ver acá algunas imágenes. A ver, acá nos vamos a detener. La amalgama. Para utilizar esta mezcla se necesitan ciertos elementos químicos que se adapten al cuerpo, que se adapten al cuerpo, que son los más utilizados en la industria odontológica. El oro, anillos de oro, reloj, cualquier joyería, ¿sí? También tenemos el oro blanco, tenemos el estaño que se utiliza en la soldadura, el latón, todo lo que es tuberías. Porque miren, imagínense que utilizando la energía eléctrica a través del elemento que es el cobre, ¿se imaginan ustedes si utilizaríamos el oro en vez de cobre? Se supone que los ladrones robarían, ¿sí? Todo lo que son el alambrado eléctrico. Continuemos. Tenemos el acero inoxidable, utilizado en la cocina. La amalgama que ya les mencioné, el metal de rosé, el peltré y el oro blanco, muy conocidos. A continuación, alumnitos, hemos hecho brevemente una explicación de la materia. Esta es la primera clase teórica, porque en la siguiente clase vamos a hacer la práctica correspondiente del laboratorio. Muchas gracias.